Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer compartir con ustedes este espacio. Vamos a dar inicio a la defensa de la tesis de la estudiante Rosibel Rodríguez, quien nos va a presentar sobre retos y oportunidades para la valoración de residuos sólidos en Costa Rica. Rosy, tenés un espacio máximo de 30 minutos para presentar. Puedes empezar. Bueno, buenos días, profesoras, profesores, compañeros y compañeras y lectoras conectadas. Como ya lo mencionó la profe Diana, mi nombre es Rosibel Rodríguez y les vengo a presentar mi proyecto final, Retos y Oportunidades para la Valorización de Residuos Sólidos en Costa Rica. Vamos a tener como contenido de esta presentación la justificación del problema, objetivos, marco teórico, metodología, resultados y por último, las conclusiones y recomendaciones. ¿Qué es lo que me motiva a mí a trabajar en este problema? ¿Qué es lo que está pasando que hace que sienta una afinidad por este tema? Bueno, en el país se generan diariamente 4.000 toneladas de residuos sólidos y según la Contraloría General de la República, solamente un 1.26% es recuperado para la valorización de residuos sólidos. Además, según estimaciones del Banco Mundial, para el 2025 se estima que crecerá esa generación a un 119%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 4.000 toneladas diarias de residuos, de los cuales solamente 50 toneladas diarias son recuperadas aproximadamente para valorización de residuos. Y si las estimaciones se hacen realidad, para el 2025 tendríamos 8.760 toneladas diarias. Entonces, hay un porcentaje de un 1.26%. Es importante mencionar acá que hay otras estimaciones en las que se dice que ese porcentaje ronda entre los 5%, pero si vemos de un 1.26 a un 5%, sigue siendo un porcentaje relativamente bajo. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía? Pasar de un 1.26 a un 15%, que era una meta que se había establecido a nivel país para el 2019, la cual no fue cumplida. Entonces, ¿por qué? Porque siguen habiendo retos. ¿Qué es lo que se planteó en el proyecto? Determinar los retos y oportunidades existentes para aumentar el porcentaje de residuos sólidos para el reciclaje en Costa Rica, trabajando como objetivos analizar la situación actual de la cadena de valor del reciclaje en Costa Rica con municipalidades, centros de acopio y empresas transformadoras. Además, determinar las barreras financieras, institucionales y técnicas que presentaban como reto estos actores ya identificados. Acá es importante mencionar que no solamente estas barreras presentan el reciclaje, sino que hay otras como la parte ambiental, lo sociocultural y lo legal. Además, como tercer objetivo, se propone las acciones para incrementar el reciclaje a nivel nacional. Entonces, acá es importante tener claro una serie de conceptos que, si bien son básicos, se hacen necesarios para abordar el tema, el cual es valorización, que es un conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de los residuos para los procesos productivos, la protección de la salud y el ambiente. Uno de los procesos por los cuales se puede valorizar un material es por medio del reciclaje, que es la transformación de los residuos por medio de procesos de valorización que permiten restituir su valor económico y energético. Dentro del reciclaje hay toda una cadena de valor compleja y diferentes actores. Dentro de los actores principales están los conocidos recicladoras o recicladores de base, los centros de acopio y municipalidades, centros de acopio y exportadores, empresas de pretransformación e industrias que transforman propiamente el material. Y el reciclaje juega un papel muy importante en lo que se conoce como economía circular, ya que si bien la economía circular no se centra exclusivamente en el reciclaje, sí es uno de sus ejes de acción, ya que el reciclaje permite reintegrar el material dentro de la cadena de manera tal que un producto ya usado se pueda usar como materia prima para crear otro producto. ¿Qué es lo que pasa a nivel país
o qué es lo que ha pasado en el tema de gestión y reciclaje de residuos. Bueno, inicialmente se dio un Plan Nacional de Manejo de Desechos en 1991, que fue como la primera acción para introducir este tema a nivel país. Posteriormente se creó el proyecto de Ciudades Limpias, que tuvo como objetivo sensibilizar diferentes comunidades específicas para la recolección y recuperación de residuos. Además, el mercado de residuos sólidos industriales, el conocido MERSI, que tuvo como objetivo intercambiar ese tipo de materiales por medio de demandantes y oferentes. La red Recicla, que buscaba unir esfuerzos para el tema de la gestión de residuos, el programa de competitividad y medio ambiente, CIMA, en el 2006, que buscaba promover la gestión integral de residuos eh, en la región, en el país específicamente. Posteriormente, el Plan de Residuos Sólidos Presol, que trabajaba con 31 acciones estratégicas y 5 ejes, como el técnico, institucional y económico. Es importante acá aclarar que este plan pues no existe, y posterior al plan se crea el Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, que rige hasta el 2021. Posteriormente, en el 2010, se aprueba la Ley para la Gestión Integral de Residuos, que es un esfuerzo multisectorial, y la Alianza para el Reciclaje, que busca establecer alianzas público-privadas con diferentes socios de la alianza. La red Conserva, que es una red para micro y pequeños centros de acopio, y la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos. Es importante acá aclarar que no solamente estos esfuerzos se han hecho muchísimos otros esfuerzos a nivel nacional. Y bueno, la ley, ¿qué es lo que busca la Ley para la Gestión Integral de Residuos? Esta ley se centra en varios objetivos. Uno de ellos es el desarrollo de mercados de subproductos, materiales valorizables y productos reciclados, reciclables y biodegradables. Además, la creación y mejoramiento de infraestructura pública y privada para la valorización, la separación en la fuente y la clasificación de residuos, además la clasificación, cuantificación y caracterización para poder tener un inventario nacional que permita una adecuada planificación para su gestión. La gestión integral de residuos en el ámbito municipal y local, fomentando las soluciones regionales, y como último, los incentivos que esta ley y otras promuevan. En esta ley además se deja claro la jerarquización de los residuos, que lo ideal es evitar, reducir al máximo la generación de residuos, reutilizar todo aquello que sea posible, valorizar, que es ahí donde entra el término de reciclaje, tratar y por último disponer el material. La Estrategia Nacional de Separación, por su parte, se centra en los siguientes ejes temáticos: mecanismos para poder armonizar el sistema de separación y recuperación de residuos en el ámbito nacional, fortalecimiento del sector de recuperadores y recuperadores de residuos, bolsa virtual para la comercialización de residuos valorizables, fomenta la herramienta para la valorización de residuos. Esta herramienta incluye el ciclo de vida de los productos y sus materiales. Entonces, conociendo esto, planteé el siguiente método de trabajo, estableciendo como lugar de estudio municipalidades, centros de acopio y empresas de transformación. Además, una revisión literaria de la literatura, del panorama nacional e internacional, y las encuestas semiestructuradas a los actores ya identificados. Estas encuestas fueron enviadas vía correo electrónico, vía teléfono, y además se hicieron visitas a diferentes actores. Además, se procesó esta información para determinar las reglas financieras, institucionales y técnicas. Y se dio un taller para validar dichas medidas. Entonces, como resultados, específicamente las municipalidades en estudio, municipalidades del país, centrándose específicamente en municipalidades de la gran área metropolitana y de las otras provincias como Guanacaste, Punta Arenas y Limón.
Este cuadro es muy interesante porque vemos el porcentaje de valorización de residuos de las municipalidades y vemos que para las municipalidades en estudio el porcentaje de valorización es relativamente bajo. Solamente 2 municipalidades superan el 10% de valorización de residuos. Hay unas que incluso andan entre menos del 1% de recuperación. Respecto a los materiales que reciben o recolectan las municipalidades, en realidad recolectan la mayoría de materiales en menor proporción. Hay municipalidades que del todo no recolectan lata y hojalata. Hay centros de recuperación de residuos valorizables, además que fueron estudiados. Estos centros se obtuvo respuesta de 19 centros de recuperación de residuos valorizables, conocidos como centros de acopio. Y igual se centran específicamente en la región central del país, en la gran área metropolitana. Sin embargo, se obtuvieron respuestas de todas las provincias del país. Y de igual manera, los materiales que en menor proporción reciben estos centros de acopio, ¿verdad? Todos, bueno, acá es importante mencionar que el eje de la izquierda es la cantidad de centros de acopio y se muestra la cantidad de materiales, perdón, los tipos de materiales que ellos reciben. Y la lata y hojalata, en realidad solamente un centro de acopio recibe este tipo de material. Respecto a la procedencia del material, estos materiales en realidad provienen mayoritariamente de la recolección propia del centro de acopio y de los ciudadanos particulares, y en menor cantidad vienen de la empresa privada. La tecnología y equipo de los centros de recuperación en realidad es relativamente básica, ya que en su mayoría cuentan con romanas, bandas transportadoras, carretillas, quebradoras de vidrio, entre otros equipos. Solamente uno de los centros de acopio presentaba tecnología tal vez más avanzada, que era SUBRE, que tenía hasta equipos para detectar si este material les servía o podían aceptar o no, etcétera, simuladores y demás, pero solamente uno contaba con ese tipo de tecnología. Además, es importante conocer el destino del material valorizable que ingresa al centro de recuperación, ya que solo un pequeño porcentaje se queda en las empresas nacionales y la mayoría de centros de acopio exportan ese material a países como China, a Europa, a Estados Unidos y El Salvador. Empresas transformadoras, se obtuvo respuesta de 8 de ellas, ¿verdad? Y todas se concentraban en la gran área metropolitana. Empresas como Producol, Pedregal, Mundo Rep, The West Coast, The Recycle Studio, Empaques de Santa Ana, Carmiol y Vical. La mayoría de estas empresas se encargan de transformar plásticos. Y propiamente Empaque Santa Ana, que se encarga de transformar cartón, Carmiol, aluminio y bronce, y Vical, que se encarga del vidrio. Dentro de los productos que estas empresas, el producto final de estas empresas es la madera plástica, ecoladrillo, resina y láminas plásticas. O en el caso de Empaques de Santa Ana, que es el papel, empaques de cartón, corrugados, y Carmiol, que se encarga a producir a partir de esos metales piezas electromecánicas. Entonces, ¿cuáles fueron los retos y medidas propuestas? ¿Cuáles fueron los retos encontrados y las medidas propuestas? Se dividió en lo financiero, institucional y técnico. Respecto a la parte financiera, se encontró que tanto municipalidades como centros de acopio y empresas transformadoras presentan una falta de recurso financiero para poder desarrollar las labores de gestión. Entonces, ¿qué se propone? Revisar los presupuestos municipales y adjudicar recursos económicos para maquinaria y equipo en el caso de municipalidades, que son lo que más carecen estas municipalidades, aplicar los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, que se basa en un fondo, que ese fondo es justamente para aplicar esa ley,
y por fortalecer programas de incubación y capital. Además, la tecnología costosa es otro de los grandes retos que enfrentan los centros de acopio y empresas transformadoras, ya que si bien hay créditos ¿verdad? En los bancos, estas empresas no son sujetas a este tipo de créditos, ya que no tienen algo por qué responderles, es decir, no tienen lo que las otras empresas poseen. Entonces, ¿qué pasa? Que se les cierran las opciones a este tipo de industria. Y además hay otros créditos como créditos verdes que sí es cierto existen, pasa que son para emprendedores que tal vez vienen iniciando o que tienen otro tipo de dinámica. Además, se proponen realizar ferias de ideas para fomentar la cultura de innovación y emprendimientos de reciclaje. Otra de las barreras encontradas y de las cuales todas las municipalidades coinciden es la alta morosidad de los ciudadanos en el pago de las tarifas. Entonces, ¿qué se propone? Actualizar el censo de contribuyentes en caso de que existiese en las municipalidades y reajustar tarifas, aplicar la normativa en caso de que existiera la normativa local para el cobro a los contribuyentes morosos y brindar a la comunidad educación ambiental y fortalecer las acciones de rendiciones de cuentas. Además, otras de las barreras encontradas es la competencia del mismo producto, pero con material más barato y de menor calidad. Y acá juegan dos barreras identificadas, porque otra de las barreras, tanto centros de acopio como empresas transformadoras, ellos comentaban que trabajar en Costa Rica es sumamente caro. ¿Por qué? Porque hay costos muy caros, tanto de electricidad como cargas sociales, incluso propiamente para la actividad que desarrollan. Las pólizas del INS son excesivamente caras y el, el, la dinámica como tal no permite hacer o dar abasto con todos estos costos. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Reducir el costo del material por medio justamente de esas reducciones, de manera tal que este sector tenga una tarifa diferenciada y además se exonere de ciertos impuestos. Además, otra de las barreras encontradas es la falta de apoyo de entidades financieras, que tiene mucho que ver con la ya mencionada, y bueno, la medida propuesta es desarrollar o fortalecer programas de financiamiento para la reactivación económica. Y bueno, esto es una de las bases del Plan de Empresariedad del 2020 que está trabajando en conjunto con el MEI y el Gobierno de la República. Otra de las barreras identificadas es el cierre de mercados. ¿Qué pasa? Que el centro de acopio recibe esos materiales, incluso empresas transformadoras, pero internacionalmente se están cerrando esos mercados. Es decir, el centro de acopio nacional no tiene a dónde llevar esos materiales. Entonces hay una fuerte dependencia del mercado internacional, tanto para dónde llevar esos materiales como en precios que la mayoría de veces son mal pagados. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Evitar la dependencia al mercado internacional por medio de emprendimientos para que se pueda hacer un mercado acá en el país. Y otro de los factores encontrados es la presencia de factura electrónica. ¿Por qué? Porque muchos centros de acopio, incluso empresas transformadoras, recibían el material del sector informal. Entonces, al estos tener que presentar la factura electrónica, pues se les está cerrando muchas puertas. Si bien se han hecho esfuerzos, pues no todos pueden acceder a este tipo de factura, ya que depende de un esfuerzo económico, de conocimiento, de tiempo y demás. Entonces, se propone que los recolectores, ¿verdad?, puedan estar dentro del régimen simplificado. Respecto a las barreras institucionales encontradas, hay una falta de apoyo y diálogo de las autoridades. ¿Qué pasa? Que si bien todas las municipalidades tienen una configuración similar, también trabajo tienen departamentos distintos. Entonces, ¿qué pasa? Está el departamento de gestión ambiental o el departamento que se encarga de los residuos sólidos. Y tal vez ven una necesidad, pero a la hora de exponerla a, por ejemplo, alcaldes o demás comités que al fin de
no son respaldados. Entonces, hay muchos proyectos que sí se pueden desarrollar por la aprobación de estos grandes autoridades, hay otros que no pueden ser desarrollados porque no se les da la prioridad que necesita. Además, la cultura de la población, que si bien no es uno de los retos más mencionados por las municipalidades, y es algo al que se debe prestar atención, ya que muchos de los materiales, por ejemplo, no son separados correctamente, vienen sucios o presentan diferentes anomalías que hacen que no puedan ser reciclados o que requieran un doble esfuerzo. Entonces se recomienda fortalecer las estrategias de comunicación de residuos, donde se incluyan actividades como educación, afiches y demás. Además, trámites lentos y gran tramitología. Estos trámites lentos son a la hora de iniciar, por ejemplo, el negocio. Entonces, hay grandes trámites con la Caja Costarricense del Seguro Social. Incluso para realizar estos trámites hay una falta de coherencia entre departamentos de las mismas entidades y gran tramitología. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Realizar un estudio que permita reducir la cantidad de trámites para la apertura de este tipo de negocios y ampliar el servicio de ventanillas únicas y la digitalización de trámites. Acá es importante mencionar que ya se están haciendo esfuerzos en cuanto a esto, pero es necesario visibilizar que pues esto es uno de los grandes retos que afronta, ¿verdad?, esta industria. Además, el poco papel protagónico del MEP en la educación. Igual, acá se están haciendo estudios, como por ejemplo guías, pero ¿qué pasa? Que es necesario formalizar la educación ambiental en centros educativos, tanto escuelas como colegios. Otra de las barreras encontradas es el impuesto sobre los materiales, tanto el virgen como el reciclado, ya que un material, por ejemplo, yo utilicé una botella, pagué cierto impuesto y yo llevo al centro de acopio, empresas transformadoras, estas empresas, para ponerlo en venta, tienen que volver a pagar ese impuesto. Entonces, se recomienda proponer a las instituciones respectivas la eliminación o reducción del pago de este impuesto, y no hay relación directa con centros de acopio para la recuperación de ciertos materiales. Entonces, ¿qué se propone? Crear y fortalecer las alianzas estratégicas con centros de acopio y empresas transformadoras. Además, hay un lenguaje incongruente entre los actores de la cadena de valor para reportar pues lo que están manejando, la cantidad y demás. Entonces, ¿qué se propone? Establecer un canal oficial donde se pueda brindar información exclusiva de la industria del reciclaje, estandarizar las metodologías de medición y publicación de datos y publicar los datos sobre la gestión de residuos de manera accesible. Falta de información entre departamentos de las diferentes instituciones. Se recomienda, ¿verdad?, capacitar al personal de las diferentes instituciones y crear una guía sencilla de usuarios de manera tal que sea de fácil entendimiento para la industria y específicamente para centros de acopio, recolectores y demás a la hora de inscribirse. Respecto a las barreras técnicas encontradas, se tiene que, bueno, es importante acá mencionar que estas barreras están relacionadas con las barreras financieras, porque al contar con este tipo de cosas que ya voy a mencionar posteriormente, es por una falta de presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de municipalidades concuerdan en que, ¿verdad?, les faltan camiones para recolectar y abarcar todo el cantón. Entonces se recomienda reajustar rutas para abarcar más áreas de recolección en la medida que esto ya se hizo, ¿verdad? Y no hay manera. Establecer puntos de recolección para abarcar distritos o comunidades alejadas y crear alianzas con centros de acopio locales para facilitar esa recolección. Falta de capacitación, ¿verdad? Ofrecer y ajustar eh, los talleres y cursos que ya da el INA. Y otra de las barreras encontradas son los residuos, que los residuos no pueden ser transformados en el país. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de estos centros de acopio, como ya se mencionó, tienen que llevar estos residuos, materiales al extranjero. Entonces se hace necesario un estudio de factibilidad para el reciclaje de esos materiales acá en el país
Y bueno, dotar de tecnología eficiente por medio de préstamos para reciclar esos materiales. Otra de las barreras es el mal estado de las calles. Esto, bueno, lo ideal sería solicitar a la oficina fin de la municipalidad el arreglo de estas vías de manera tal que para las municipalidades sea más sencillo acceder a estos sitios. Respecto a las conclusiones y recomendaciones, bueno, es importante acá mencionar que esto no puede ser asociado a todo el país, sino que es un reflejo específicamente de la gran área metropolitana por la cantidad de respuestas que se obtuvieron de esta zona. El porcentaje de valorización de residuos sólidos en Costa Rica es muy bajo. Otra de las conclusiones dadas es que los principales retos que afrontan tanto centros de acopio como empresas transformadoras son las altas cargas sociales, pago excesivo de impuestos, altos costos de póliza y elevado costo de la electricidad en Costa Rica. La mayoría de los centros de acopio además no cubren los costos operativos con la venta de los materiales. Los excesivos permisos de funcionamiento y registro, el tiempo de respuesta y falta de información y congruencia entre los diferentes departamentos y entidades son otras de las barreras institucionales que afronta el país. Además, un porcentaje de los residuos que ingresan a los centros de acopio debe ser desechado ya que ingresan en condiciones inapropiadas para el reciclaje. Otra de las conclusiones de este estudio es que la mayoría de empresas transformadoras y centros de estudio carecen de la tecnología y espacios para realizar sus labores. Además, existen irregularidades en la infraestructura, tales como espacios no techados que afectan la labor de los trabajadores y dañan a su vez los materiales. Otra de las conclusiones es que las principales acciones para las barreras financieras identificadas radican en el desarrollo de programas de financiamiento, evitar la dependencia al mercado internacional mediante la apertura de nuevos emprendimientos, reducir impuestos a las empresas dedicadas a estas actividades y las principales acciones para las barreras institucionalizadas son la digitalización de trámites, la elaboración de un plan para reducir el tiempo de respuesta, mayor apertura al diálogo por parte de los gobiernos locales y mayor educación ambiental a las comunidades. Las barreras técnicas en general están relacionadas con las financieras, ya que en la mayoría de los casos la falta de capacitación, tecnología, personal, entre otros, se debe a una falta de presupuesto, por lo que es necesario subsanar esos vacíos para cubrir las barreras identificadas. Y bueno, las barreras identificadas pueden ser superadas en el corto, mediano y largo plazo, y para esto es necesario llegar a un consenso con mayor cantidad de actores. La política de empresarial desarrollada por el MEI y el Gobierno de la República considera aspectos relacionados con las barreras identificadas en esta investigación, por lo que si se pone en marcha se subsanarán muchas de estas barreras. A nivel país todavía falta muchísimo para cambiar la cultura en términos de manejo de residuos y por ende reconocer la labor de los diferentes actores. Como recomendaciones, se tiene que realizar una investigación adicional que involucre una mayor cantidad de municipalidades, centros de acopio y empresas transformadoras principalmente que se encuentren fuera de la gama. Promover alianzas público-privadas entre municipalidades, centros de acopio y empresas transformadoras para aumentar el porcentaje de valorización. Evaluar la rentabilidad de la apertura de centros de acopio versus alianzas público-privadas donde de un centro de acopio privado y acopio de estos materiales. Además, que el gobierno nacional y local apoyan a la industria del reciclaje, ya que esto da un beneficio social, ambiental y económico. Además, establecer mecanismos de coordinación entre distintos actores de la cadena de valor de la gestión de residuos sólidos y realizar una inversión tanto de tiempo como de dinero de manera tal que se puedan reunir diferentes representantes de centros de acopio y municipalidades para determinar los plazos en los que se pueden cumplir estas medidas y actualizar la lista de los gestores autorizados que brinda el Ministerio de Salud, ya que en esta investigación se detectó que esos datos no estaban actualizados o presentaban errores en correo, números de teléfono, incluso gestores que no cumplían con los requisitos. Mayor apertura de centros de acopio, empresas transformadoras y municipalidades a este tipo de estudios, ya que finalmente ellos son los grandes beneficiados. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo.
Muchísimas gracias, Rosy. Vamos a dar inicio